Agradezco a la doctora Lori-Ann Jiménez Faibi su presencia en el programa. Gracias por estar con nosotros, doctora. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, Guillermo. Un placer, como siempre, estar en tu programa. Muchas gracias. Hemos dado amplia información acerca de la nueva variante Omicron del COVID. ¿Cuál es la información más reciente que tenemos sobre esta nueva variante, doctora? Sí, bueno, es importante que la gente esté bien informada, ¿no? Hay mucha información escandalosa y hay otra información que minimiza el problema. Creo que hay que quedarnos en algún punto intermedio, con base en las evidencias que tenemos y ser pacientes, de tener evidencias adicionales que nos permitan formular juicios certeros. Ahorita lo que sabemos es esto: la variante Omicron se identificó por primera vez en Sudáfrica y en Botswana. En Botswana y también, perdón, en Hong Kong. En Hong Kong fueron 2 casos, uno de un viajero que venía de Sudáfrica y que en el centro de confinamiento, antes de entrar a Hong Kong, contagió a otra persona que estaba en una habitación, el del otro lado del pasillo. Eso hace un punto interesante de su vía de transmisión, ¿sí? Pero bueno, ahora, al día de ayer ya son 12 países que tienen esta variante reportada y esto ya incluye los 5 continentes. Al día de ayer estamos hablando de los Países Bajos, de Australia, de Canadá, Dinamarca, Alemania, Reino Unido, Israel, Italia, Bélgica y los 3 que mencioné antes. Entonces, la variante preocupa y la razón por la que nos tiene a todos en este estado de alerta es porque se tienen las evidencias con base en los análisis genéticos que se han hecho de sus mutaciones. Lo que se sabe es que es una variable más transmisible que incluso Delta, que hasta ahorita Delta había sido la más transmisible de todas. Pasa algo que resultó ser muy preocupante y por eso la Organización Mundial de la Salud hace unos días no requirió más que una sola reunión que le presentara la información para designar esta variante como variante de preocupación. Ahora ya son 5 variantes de preocupación: alfa, beta, gamma, delta y ahora Omicron. A saber, de todas las demás han desaparecido ya. ¿Por qué? Porque Delta es tan contagiosa que ha ido tomando el lugar de las otras. En el sentido de estas variantes, siempre es como la supervivencia del más apto. Aquella variante que pueda transmitirse de mejor manera es la que va a terminar predominando en todas partes. Ha sido este el caso de Delta. Hasta ahora, en Sudáfrica estaba, como en todos lados, el virus original que se propagó en ese país al inicio de la pandemia. Después surgió la variante beta y beta tomó su lugar porque era más contagiosa. A beta le llevó más o menos 6, 8 meses en volverse suficientemente prevalente para tomar el lugar de la variante original. Después llegó delta y delta tomó el lugar de beta, pero esto le llevó más o menos unos 4 o 5 meses. La preocupación más grave es que esta variante Omicron en el norte de Sudáfrica, en la provincia donde se encuentra Johannesburgo, ahí le llevó 2 semanas, un poco menos de 2 semanas, desplazar a Delta. Esto es una característica de muy, muy alta preocupación. Doctora, hoy la Organización Mundial de la Salud dijo que es factible que la variante Omicron se disperse internacionalmente y representa un riesgo muy elevado de repuntes infecciosos que pueden tener severas consecuencias en algunos lugares. De ese tamaño es el desafío que plantea Omicron, doctora. Sí, de ese tamaño, y en realidad en este momento no entendemos el tamaño, no entendemos la magnitud de qué tamaño va a ser esto, si es un desastre realmente como para formar un capítulo nuevo de la pandemia, vamos a decir, o es un desastre que de alguna forma podemos mitigar. Entonces, lo que hay que saber es que las mutaciones que tiene Omicron, con los análisis genéticos ya se puede anticipar algún comportamiento. Y lo que podemos anticipar de Omicron es que es la variante que muestra más mutaciones que son capaces de evadir a la inmunidad.
Es por esto y por su alta transmisibilidad que está toda la comunidad científica internacional tan preocupada por la llegada de esta variante. Es decir, que se sabe por los análisis de sus mutaciones que va a tener la capacidad para evadir la inmunidad tanto natural que se genera después de la infección como la inmunidad que se confiere a través de las vacunas. Va a tener esta capacidad, se cree, mucho mayor que cualquiera de las otras variantes que han sido descritas. Ahora, sí hay que tener cuidado ahorita en generar pánico en el sentido de que sí sabemos que va a ser esto, pero no sabemos su magnitud. Es decir, no sabemos si esto va a afectar a un grupo de vacunas nada más o a todas, y si las va a afectar, ¿qué tanto las va a afectar? Afortunadamente, ya hay grupos de investigación en todo el mundo que están dedicando esfuerzos. En un par de semanas debemos de tener la información suficiente para saber si esto es simplemente hablar de nuevos refuerzos de vacunas o si esto sí va a requerir modificaciones en las vacunas o posiblemente generación de nuevas vacunas para protegernos. Pero esta es información que necesitamos dejar pasar 2 o 3 semanas para generarla. Mientras, lo que es muy importante es decir, retrasar en el tiempo, atrasar en el tiempo lo más que se pueda la llegada y propagación de esta variante en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque hoy en México solamente tenemos al 50% de la población vacunada con esquema completo. Y hoy en México, a diferencia de todo el mundo ya, no estamos aplicando terceras dosis. Necesitamos terceras dosis para las poblaciones más vulnerables, empezando desde los adultos mayores, los profesionales de la salud, los maestros que fueron vacunados con la vacuna de CanSino y ampliar la proporción de la población que tiene vacunas. Entonces, que ahorita llegara Omicron y se volviera predominante podría causar un desastre realmente mayúsculo. Cada día que retrasemos su llegada y su propagación nos da tiempo valiosísimo para vacunar a una proporción más grande de nuestra población y que recibamos a la variante, porque evitar por completo su llegada no se cree que eso vaya a ser posible. Pero retrasarla lo más posible, eso es lo que necesitamos enfocarnos hoy. Y para hacer eso necesitamos detener la transmisión, detener la propagación, prevenir los contagios. Doctora Lori-Ann Jiménez Faibi, da la impresión que el gobierno de México, otra vez, trata de minimizar el riesgo de la nueva variante de COVID. López-Gatell, lo decíamos hace un rato, escribió en Twitter que la información difundida sobre los riesgos de la nueva variante es desproporcionada respecto a lo que muestra la evidencia científica existente. ¿Considera usted que se ha exagerado? Sí, claro, es que necesitamos anticiparnos. Lo que es muy frustrante del mensaje del doctor Hugo López-Gatell es que parece que no se ha aprendido nada después de 2 años de pandemia y en nuestro país, ya considerando las cifras de exceso de mortalidad, más de 640,000 muertes. Es decir, que no hemos aprendido nada. Si algo debimos haber aprendido de todo esto, es que necesitamos anticiparnos a los eventos graves, no tratar de solucionarlos una vez que ya se presentaron. Entonces, no hay medidas exageradas ahorita. Es decir, el doctor Hugo López-Gatell en ese mismo tuit dijo, no tiene ningún sentido cerrar las fronteras porque esto no sirve para nada. Y, a ver, lo que hemos hecho todo el tiempo equivocadamente es primero dejar que las cosas acontezcan para después tratar de solucionarlas. Y eso ha llevado a tantas muertes en este país. Necesitamos anticiparnos. Sabemos que esta variante está ahí, sabemos que es un riesgo real, inminente, no sabemos todavía su magnitud, pero entre que si son peras o son manzanas, lo que necesitamos es prevención, adelantarnos a lo que posiblemente podría ser una catástrofe magna. Entonces, y si no lo es, qué bueno, de cualquier manera nos cuidamos y no pasa nada, ¿no? Es decir, necesitamos seguir el criterio de máxima precaución. Y para esto, cuando se habla del cierre de fronteras, bueno, desde luego, cada país dentro de su realidad. Hay países como Japón, que apenas ayer o antier anunciaron un cierre completo de sus fronteras. Muchos países
porque su situación geográfica, económica, social y etcétera, pueden hacer esto. México sin duda no es un país que pueda cerrar por completo sus fronteras, porque nuestra economía y toda una serie de situaciones más allá de la pandemia no nos permiten cerrar en la totalidad nuestras fronteras, pero no es necesario, es decir, no es una regla del todo o el nada. Es decir, no se hace nada porque no vamos a cerrar por completo. No, es que entre esos dos puntos hay mucho que hacer. Vamos a decir, pues Japón sí puede cerrar. Los que están cerrando para darse tiempo a que la información científica se genere y que se entienda qué exactamente es esto a lo que nos vamos a enfrentar, qué tan grave y qué podemos ir anticipando como acciones para que esto no golpee de una forma catastrófica. Entonces, cierran las fronteras mientras esperan y retardar lo más posible la llegada y propagación de esa variante. Ahora, aquí en México tal vez no, nuestra realidad no nos permite cerrar por completo las fronteras, pero no hay ninguna excusa para no hacer como el resto del mundo, de pedir a los viajeros que entran a nuestro país pruebas COVID-19 negativas, certificados de vacunación, y aquellos que vengan de lugares en donde ya se está propagando esta variante de forma predominante, pues que tengan algún programa de hacer una cuarentena antes de que ingresen al país, ¿no? Entonces, cada país adopta estas medidas migratorias de acuerdo con su realidad. Lo que no puede ser posible es que México no tenga ninguna medida. Lo único que México hace en el aeropuerto es decirle a la gente que pise tapetes con cloro, que ya más bien son tapetes enlodados, que no sirven absolutamente para nada, tomarles la temperatura y ponerles un chorrito de gel. Esto no son medidas sanitarias. Es decir, para tener una medida realmente de control de salud público en los aeropuertos, en las fronteras en general, ¿no? Para quienes ingresan, necesitamos hacer esto, pedirles pruebas, pedirles certificados de vacunación, hacer cuarentenas a quienes necesiten hacer cuarentenas, etcétera. Necesitamos eso y hoy es indispensable que se sepa. Los eventos masivos o las congregaciones masivas, vaya, parece un absurdo, es un sinsentido que teniendo esta amenaza y todas las señales ahí de que esto podría ser realmente algo muy, muy grave, ¿por qué nos expondríamos ahora a hacer reuniones masivas o congregaciones masivas y demás? Yo creo que es ahorita el momento, cuando necesitamos reforzar la prevención. Cubrebocas de buena calidad, bien ajustados al rostro, en todos los espacios públicos, al aire libre, en espacios cerrados, etcétera. Ventilar los espacios cerrados, evitar aglomeraciones, lavarse las manos, desde luego, pero el uso del cubrebocas tiene que ser, es indispensable, es ahorita, el momento antes, es decir, es que es antes de que llegue, se propague y se vuelva catastrófico, ¿no? Necesitamos adelantarlos a eso y prevenir. Le iba yo a preguntar justamente sobre los eventos masivos como el que el presidente está convocando para el miércoles en el Zócalo. ¿Es irresponsable hacer este o cualquier otro evento masivo en este momento? ¿No es así? Sí, absolutamente. Es decir, hay que tomar las medidas y es lo que acabo de decir con respecto a las fronteras. Nuestras autoridades hacen el juego del todo o el nada, ¿no? Cuando dicen, no vamos a pasar los semáforos amarillo o a naranja o a rojo porque no vamos a volvernos a confinar. Bueno, no se trata de hacer nada o irnos todos al confinamiento masivo, no. Es que en medio hay mucho que hacer y de hecho debemos evitar a toda costa tener que volver al confinamiento. Hay que evitarlo a toda costa. Necesitamos tener las escuelas abiertas, los negocios abiertos, es decir, todas las actividades humanas funcionando. Pero para poder hacer esto sin poner en riesgo la vida de la gente, necesitamos hacer esto con responsabilidad, sabiendo que las medidas preventivas no se aplican solo cuando el semáforo esté en naranja y rojo. Las medidas preventivas son permanentes hasta que no se termine la pandemia. Entonces, sí, ahorita hacer eventos masivos de cualquier tipo es absolutamente fuera de lugar. Me parece que es algo
Bueno, no me lo imagino. Creo que si la Organización Mundial de la Salud supiera que en México es el propio presidente de la República quien está convocando a que la gente vaya al Zócalo a reunirse, porque le parece que ya hace mucho que no nos abrazamos, pues sí, hace mucho que no nos abrazamos, pero más que eso, necesitamos sobrevivir esta pandemia. Y para eso sí necesitamos ser prudentes. Doctora, le agradezco mucho, como siempre, su disposición para platicar con nosotros. Creo que la información que nos da es muy valiosa para nuestro público. Gracias. Nada que agradecer, al contrario. Muy buenas noches. Es la doctora Lori-Ann Jiménez Faibi, especialista en estos temas, quien hace presencia para darnos esta explicación. Muchas gracias.